Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, por tu fidelidad, Señor, y tu paciencia para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, por tu paciencia, Señor, para con nosotros, Rey. Porque no hemos sido consumidos, Señor, bendito Dios, Señor, has tenido paciencia. Has creído en nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, gracias. Gracias porque tú dices, Señor, que nosotros lo lograremos, Señor. Tú nos dices, Señor, en otro término, somos más que vencedores, Rey. Cuando tú nos dices que somos más que vencedores es porque lo vamos a lograr, Señor. Lo vamos a lograr todo aquello, Señor, que te has propuesto con nosotros, Rey. De hacer ese cambio, esa manifestación de Jesucristo en nuestras vidas, Señor, de nosotros menguar. Señor, lo lograremos, Rey Santo. Tú nos dices, lo lograremos, Señor. Porque somos más que vencedores. Porque no estoy solo, Señor, sino que tú estás dentro de mí, Señor. Porque el Santo Espíritu de Dios está dentro de mí, Señor. Y nos ayudan, Señor. Nos fortalecen, nos guían, nos dicen qué cosas están malas, Señor, para que volvamos a ti, Señor. Y por eso es que tú dices, Señor, que no contristemos al Espíritu Santo. Que sepamos manejar, Señor, nuestra vida con temor y reverencia ante ti, Rey Santo, Señor. Y cuando tú nos dices algo, estemos prontos para hacerlo, Señor, y no contristarte. Cuando tú nos hablas algo, Señor, caminar en la obediencia para no contristarte, para no hacerte afrenta, Santo Espíritu de Dios, para no apagarte, Señor. Santo Espíritu de Dios, el apagarte, Señor, es como si no tuviésemos entonces dirección. Pero aún tu misericordia y tu amor, Señor, como lo muestras en Caín, Señor, y le dices, Señor, cuando está tramando, Señor, bendito Rey, Señor, de matar a su hermano, tú le hablas, Señor, para que vuelva en sí, Señor, bendito Rey. Oh Rey Santo, diste oportunidad para Judas tanto tiempo, Señor. 3 años y medio le diste de tiempo, Señor, para que cambiase su vida, Señor. Señor, gracias. Porque nos has dado tiempo, Señor, para entender, para despertar, Señor, bendito Rey, para caminar contigo, Señor. Y tú nos dices, Señor, que tu yugo es fácil y ligera la carga, Señor. Que caminemos juntos, Señor, y aprendamos de ti que tú eres manso y humilde de corazón, Señor. Señor, gracias, Santo Espíritu de Dios. Porque nos haces entendidos, nos das la comprensión, nos das la sabiduría, nos revelas, nos das el entendimiento, nos hablas en sueños, nos hablas en visiones, nos hablas por medio de la palabra y nos das palabras remas, Señor, donde nos prometes cosas, Señor, y nos aferramos a tus promesas para seguir adelante, Señor, y crecer en esa fe, Señor, haciendo a un lado, Señor, las cosas que realmente no sirven para nada, Señor, pero eres tú el que nos hace entendidos de esas cosas, Señor, que no sirven para nada. Un día hiciste eso, Señor, y todavía lo sigues haciendo, cosas, Señor, que no sirven para nada. ¿Para qué alegar, Señor? Cuando tú nos dices que la blanda respuesta, Señor, aplaca la ira.
Oh Rey Santo, Señor. Te alabo, Padre, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú estás embelleciendo a la novia. Tú la estás adornando. Tú estás haciendo esa obra poderosa, Señor, en nuestras vidas, Santo Espíritu de Dios. Gracias. Gracias porque tú estás hermoseándonos para nuestro Señor, para nuestro amado. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Y colocamos tu palabra, Señor, acerca de los dones espirituales, para que seas tú edificándonos, Señor. Porque si tú, Señor, no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores. Santo Espíritu de Dios, trae la revelación, el entendimiento, la sabiduría, la comprensión, y que la palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Habíamos hecho una introducción anteriormente acerca de los dones espirituales, y el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 12 y nos dice en el versículo 1: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces es algo que debemos de entender y que no debemos de ignorar. Y en el versículo 4 nos dice, en adelante nos dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que podemos ver varios aspectos. Aquí dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y como nos dice la palabra, que el Señor, el Espíritu Santo, reparte los dones como Él quiere. Entonces, podemos ver que está diciendo: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que el Espíritu Santo de Dios es el que reparte los dones espirituales, y Él los reparte como Él quiere y a quien quiere. O sea, entonces podemos ver la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Nosotros no podemos solamente decir que porque no tiene cuerpo no es persona, no, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y más aún cuando nos habla en Colosenses 1:15 que el Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces podemos decir que Dios invisible se hace visible por medio de Jesucristo, pero no queriendo decir que entonces el Padre es el Señor Jesucristo, ni que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, queriendo decir que Dios se está manifestando como un ser humano para aún redimirnos de nuestro pecado, y como un representante en los cielos, como un hombre resucitado en un cuerpo celestial.
Entonces, cuando nosotros nos está hablando del Espíritu Santo de Dios, es una persona y esta persona tiene voluntad propia de repartir los dones espirituales a quien quiere y como Él quiere, ¿sí? Entonces, nos está diciendo después en el versículo 5, nos dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea que los ministerios son como representante, ¿sí?, de los ministerios el Señor Jesucristo, en el caso de que Él como hombre, Él manifestó los 5 ministerios aquí en la tierra. A Él le dieron una misión, le dieron una visión. Isaías 61 es la visión del Señor Jesucristo a lo que tenía que venir a hacer acá en la tierra, juntamente con Isaías 53, y le vamos anexando cosas de las que el Señor Jesucristo debía de realizar. Entonces, como apóstol, ¿sí?, se manifiesta en desarrollar la visión a la cual fue encomendado. Y Él dice, una obra vine a hacer, y Él la terminó y en victoria. Entonces, cuando nos habla de lo profético, pues podemos entender que la misma mujer samaritana le dice, me parece que eres profeta, ¿sí? Y está lo del evangelismo, que se destacó en ese ministerio evangelístico, el pastor y obispo de nuestras almas, el pastor de las ovejas, ¿sí? Y aún también como maestro. Y vemos como Nicodemo le dice, Rabí, sé que vienes de Dios, porque estas cosas no las puede hacer otro, sino viene de parte de Dios. Entonces lo reconocen como maestro. Y muchas gentes lo reconocieron como maestro. Entonces, cuando nos está diciendo que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo porque Él es el autor protagónico, óigalo bien, autor y protagonista, así como es el autor y consumador de la fe, así mismo es el autor y protagonista en todos estos ministerios. Después nos dice, hay diversidad de operaciones en el versículo 6, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Y entonces podemos ver acerca de la salvación. La salvación es una operación de Dios. Dice que nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí. Entonces, hermanos, según aquí como estamos leyendo, entonces, los dones son del Espíritu Santo, los ministerios son de Jesús y las operaciones son del Padre. Del Padre, sí. Entonces podemos tener esa claridad y cada uno tiene una función, que es lo más importante, ¿no?, que podemos apreciar en esta cita bíblica. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cada uno de ellos tiene una obra para hacer. Entonces, si el Espíritu Santo dice aquí en el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Queriendo decir, hermano, que tú tienes un llamado desde antes de la fundación del mundo y tienes unas obras para realizar desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo mira en tu ser espiritual porque en tu espíritu están consignadas las cosas que tenemos que hacer. El Espíritu Santo mira en nosotros, sabe lo que nosotros somos y Él se encarga de empezar a equiparnos con los dones espirituales que necesitamos, porque lo dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y aquí va hablando acerca de los dones espirituales. Y en el versículo 11 entonces nos dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí vemos lo que es la manifestación de la personalidad del Espíritu Santo en su voluntad, en su deseo.
lo que Él desea y lo que Él quiere en nosotros, que siempre va ligado a este pensamiento que porque Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Los pensamientos de Dios todos son de bien para nosotros. Entonces va ligado a esto. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, en ese provecho para nosotros. Entonces, cuando nos está hablando de ese mismo provecho para nosotros, nos está diciendo que nosotros integramos el cuerpo de Cristo. Y entonces en el versículo 12 nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí estamos hablando del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tanto como el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas en el nacimiento de nuevo, como también el bautismo en Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces aquí nos está diciendo, dice, porque fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, cuando nacimos de nuevo. Y sea judíos y griegos, sea esclavos y libres, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu, o sea, el sumergirse en el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo que los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da a nosotros tiene que ver con el llamamiento que nos ha dado el Señor a nuestras vidas, las obras de justicia que debemos de hacer y ese rescate que hace el Señor Jesucristo por nosotros. Pero todo esto viene en común para un cuerpo, para el cuerpo de Cristo, para una ayuda mutua, mis hermanos. Esto no es de una competencia. Esto no es de una competencia, sino que es así como nuestro cuerpo. ¿Qué compite en nuestro cuerpo? Dígame. Entre los dos pulmones, ¿qué compite? No compiten. El corazón no compite con los riñones ni con el vaso, nada. No compiten, sino que todo es un trabajo mancomunado para un beneficio propio, ¿sí? Que es la buena salud en el cuerpo de una persona. Entonces es asimismo en el cuerpo de Cristo. Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 14 nos habla el apóstol Pablo, nos dice en el versículo 1 nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí podemos ver que es para un bien común, ¿sí? Para la edificación de la iglesia. Entonces nos dice que la profecía tiene un componente de 3 elementos: edifica la iglesia, exhorta a la iglesia y consuela a la iglesia. Entonces por eso podemos decir entonces que estos dones espirituales no debe de haber una competencia. Y si hay una competencia en mi vida para con otra persona que tiene un don espiritual similar al mío, porque podemos profetizar muchos, porque el apóstol Pablo está diciéndonos aquí: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, en la iglesia pueden haber varias personas que pueden tener don de profecía. Entonces, nosotros tenemos un gran problema, porque los dones espirituales no son el problema. El problema es el vaso, es el Hijo de Dios, la persona que no ha tenido una madurez, que no ha alcanzado esa madurez, que no ha limpiado su corazón.
¿sí? Allí está el problema, porque entonces sí se vuelve una competencia, y entonces si esta persona profetizó en esta semana, en la reunión del lunes, en la reunión del miércoles, en la reunión del viernes, en la reunión del domingo, y yo no he profetizado, pues voy a levantar una profecía porque yo también tengo que profetizar. Entonces allí es el problema del mal uso de los dones espirituales. Aquí entonces nosotros tenemos inconvenientes con el vaso. Entonces, en los dones de expresión, mis hermanos, que en los dones espirituales de expresión tenemos lo que es el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y estos tres dones son dones de expresión, y por lo general, por decirlo así, exceptuando la interpretación de lenguas, ¿sí? Aunque también se puede manipular este don, ¿sí? Nosotros debemos de entender que estos dones de expresión se pueden manipular, puede profetizarse en la carne, se puede hablar en las lenguas y interpretar lenguas y profetizar en la mera carne, mis hermanos. Cuando uno quiera, uno puede hablar en lenguas. Por eso el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 14 nos está hablando de algo aquí. Dice, si alguno, en el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces aquí nos está hablando que el don de lenguas, ¿sí?, puede uno manejarlo. No que el don de lenguas lo maneja a uno, no. El don de lenguas uno lo puede manejar. Y por eso dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos. Y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, la persona puede subir la voz y hablar en lenguas, pero si no hay intérprete, entonces debe bajar su voz, o sea, hable para sí mismo. Eso quiere decir que baja su volumen de su voz y siga hablando para Dios, si no hay intérprete. Entonces, tenemos un inconveniente en que muchas veces se habla y se habla y se habla y no hay ni siquiera intérprete. Y entonces nosotros debemos de normar estas cosas en la iglesia. Y entonces aquí está el inconveniente también del intérprete, que el intérprete debe de ir ejercitándose en el don de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces el don de interpretación de lenguas, cuando la persona está hablando en lenguas, ¿sí?, uno lo oye hablando español. Entonces, si uno no está entendido de que esa es la interpretación de lenguas, entonces uno puede no hablar, no interpretar las lenguas, no hablar. El Señor dice, por estas lenguas tal cosa. Y entonces allí está la falla en el intérprete. Óigalo bien. El Señor está hablando en el versículo 28 de interpretación de lenguas, no de traducción de un idioma. No se está hablando de una traducción de un idioma, sino de una interpretación. Porque asimismo, como en el libro de Daniel, que nos dice acerca de la escritura en la pared, nadie entendía ese idioma. Nadie entendía qué decía allí. Entonces estaban buscando quién interpretara esa escritura y llamaron a Daniel. Y entonces Daniel dio no la traducción, sino la interpretación de esa escritura, que es muy diferente. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo lo que es la operación, ¿sí?, del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, cuando se reúne el cuerpo de Cristo, la iglesia,
porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia y nos reunimos en un lugar determinado, sea una casa o sea un local donde tiene su nombre, su rótulo y todo ello, ¿sí? Donde nos congregamos. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros somos la iglesia. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en el 28, dice, y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, igual como la interpretación de lenguas. Es un don, hermanos, del Espíritu Santo, y para esto uno tiene que tener una madurez espiritual para la utilización de este don. Porque si fuera, óigalo bien, si la persona fuera madura, listo, dice que no va a ser juzgado por nadie. Pero si la persona es inmadura, entonces tenemos que juzgar la palabra profética que está saliendo de esa persona, la tenemos que juzgar si es de parte de Dios o no es de parte de Dios, si tiene los componentes de edificación, exhortación y consolación. Porque no se está hablando de una palabra profética, porque una cosa es el don profético, ¿sí? Y otra cosa es la palabra profética. Cuando estamos hablando de la palabra profética, es de la palabra de un profeta, ¿sí? Y este profeta puede señalar el camino hacia dónde ir. Pero el don de profecía no señala el camino. El don de profecía exhorta. El don de profecía tiene estos 3 componentes de exhortación, de consolación y de edificación. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de ir entendiendo. Ahora, si estas cosas fueran del Espíritu Santo y que no tuviera nada que ver el hombre, pues sería perfecto, porque no habría trastoque del don, no habría manipulación, no habría nada en que el hombre metiera sus manos. Pero como por eso lo llamamos dones de expresión, y es donde la persona puede meterle de su razonamiento, y si el canal, óigalo bien, si el canal no está limpio, entonces aún de lo espiritual de las tinieblas también puede mezclarse. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros, cuando el Señor nos da estos dones, debemos de empezar por limpiar el vaso. Creo que nadie se tomaría un agua limpia, un agua fría en un vaso sucio, ¿sí? Yo creo que nadie lo haría, ¿sí? Entonces, asimismo, es importante que el vaso esté limpio. O sea, es una responsabilidad de cada una de las personas que el Señor le da, el Espíritu Santo le da ese don. Es una responsabilidad de cada persona, de aquellos que tienen ese don. Mire, hermanos, hay algo importante, y es sobre el apagar el Espíritu Santo, el de contristar el Espíritu Santo, el de hacerle afrenta al Espíritu Santo. Nos lo dice la palabra. En Hechos capítulo 7 nos dice acerca de afrentar al Espíritu Santo. En Efesios nos habla de contristar al Espíritu Santo, de apagarlo, nos habla la palabra de Dios. Y entonces, asimismo, el don de lenguas es algo, como es un don de expresión, el don de lenguas también, y aún todos los dones espirituales, estos se pueden apagar, mis hermanos, así como nos habla lo del Espíritu Santo, que no apaguéis al Espíritu Santo. Si tú apagas al Espíritu Santo, no van a fluir los dones espirituales, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay muchas personas que han dejado de hablar en lenguas y aún lo ven sin importancia el hablar en lenguas. No veo cuál sea la importancia de yo estar hablando en lenguas si no lo entiendo. Muchas personas dicen así,
Yo tuve un profesor cuando estaba en el Instituto Bíblico donde él decía que él no veía la razón por la cual hablar en lenguas, que él tenía el don de lenguas, pero él no le veía ningún beneficio. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas, ¿sí?, su espíritu se edifica. ¿Sí? Aquí nos dice en el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, es importante porque es un lenguaje que Dios me está dando a mí, mi hermano. Es un lenguaje en donde yo me puedo comunicar con Dios. Es como aquellos barcos y esas guerras que hacían y que se escribían en clave Morse porque hacían intercepción de sus teléfonos y todo eso y se podían dar cuenta de las cosas que habían. Entonces inventaron la clave Morse. Hasta la pueden hacer con luz, con sonido, la pueden hacer. Y entonces ellos podían hablar por medio de las luces, por medio de los sonidos, sabiendo que era una clave que no la podían identificar. Entonces el enemigo no la identificaba. Entonces así mismo, hermano, el hablar en lenguas es un lenguaje donde nos comunicamos con el Señor, como por decirlo así, con el teléfono rojo, directamente en el lenguaje. Ahora aquí nos dice entonces que nosotros no lo entendemos, pero nuestro espíritu se edifica. Pero muchas veces el Señor nos da entendimiento aún de las lenguas, ¿sí? Porque aún las lenguas nuestras se pueden también, óigalo bien, interpretar. Entonces es importante que, hermanos, nosotros podamos tener en cuenta estas cosas. Entonces el primer don que nos habla sobre los dones de expresión es el don de profecía. Y hermano, esto es bien delicado como lo estamos hablando ahora, ¿sí? El don de profecía es una inspiración de Dios. Ahorita está la corriente de que no hay profetas. Y pues si no hay profetas, entonces tampoco habría el don de profecía. Porque si no hay ya, que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, entonces le da muy mala interpretación a este versículo bíblico y que los dones, los profetas fueron hasta Juan, pero aquí se está hablando de los dones espirituales. Tenemos un maestro de la palabra fuerte, bien precioso ese maestro de la palabra, pero él no cree en los dones espirituales. Él no cree en el hablar en lenguas, él no cree en la profecía, él no cree en nada de esto. Y es un profeta, es un maestro de la palabra de Estados Unidos, bien tremendo, pero aún llegó y entró un profeta y le habló la palabra profética a ese varón, y cuando lo sacaron de la iglesia al profeta, después empezaron a reírse de él. Entonces esto es bien delicado, mis hermanos. Es bien delicado, pero hermana, no podemos decir tanto así como la ignorancia, sino que son cerrados. Por eso la falta ¿sí? de aceptación a lo que el Señor está dando, a lo que el Señor está revelando para poder que su pueblo sea edificado, sea exhortado. O sea, el mover del Espíritu. Sí. Es importante. Entonces, nosotros teníamos este profesor del Instituto Bíblico, y gracias a Dios que le hice caso al pastor cuando yo estaba en mis primeros pasos. Yo estudié en la iglesia y entonces yo aspiré a ir al seminario a estudiar, al seminario bautista. Y entonces el pastor me dijo que no fuera, que no estudiara todavía. Y entendí muchas cosas ahora que estudié y me gradué en todas estas cosas, porque el gobierno las requiere. Veo cómo se coartan los ministerios, veo cómo se coartan el fluir del Espíritu Santo, que eso era lo que me decía el pastor a mí. Me decía,
el mover del Espíritu Santo, ellos no trabajan con el mover del Espíritu Santo. Y aún en la clase nuestra, ¿sí?, del Instituto Bíblico, nos decían que la palabra profética, el profeta, era el mismo pastor cuando el Señor le revelaba la necesidad de su pueblo, y entonces él preparaba la palabra y allí estaba la profecía. Y el del apóstol, que eso, bueno, dijo otra cosa allí. Y entonces, pues yo le tuve que decir, o sea que el apóstol Pablo se equivocó, o sea que solamente hay 3 ministerios. Y entonces me dijo, bueno, no, pues sí, ahí son 5 ministerios. Le dije, bueno, y entonces, porque es que, hermanos, quieren desvirtuar, quieren sacar todo lo profético y quieren sacar lo apostólico. Sé que hay falsos profetas, y por eso el apóstol Pablo nos lo dice a nosotros, nos dice de discernir, de juzgar. Dice aquí en el versículo 27 del capítulo 14, en donde estamos en 1 Corintios. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, dice en el 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pero aún nos está diciendo, hermanos, que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Entonces, por esto mismo, hermanos, es necesario que, como es un don de expresión y que uno lo puede manipular, o uno inexperto puede también traer mal el mensaje, porque aún lo está diciendo en el versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que se va a estar profetizando uno por uno para que aprendan. Hermanos, cuando a mí el Señor me dio el don de profecía, yo oía la palabra y el Señor lo que Él decía. Y yo, o sea, aún Romanos capítulo 12 nos dice a nosotros que el que profetice conforme a la medida de fe que el Señor ha dado. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber si esa es tu voz. Cuando me estás hablando, quiero saber si esa es tu voz, Rey, para poder hablarlo con libertad. Señor, ¿por qué no le das esta palabra a otra persona? Y para que yo pueda saber que eres tú. Yo le estaba orando al Señor. Y el Señor utilizó a otra hermana. Eso fue en un discipulado que estaba dando. Y el Señor utilizó a una hermana y profetizó lo que el Señor había dicho. Entonces yo le dije, Señor, gracias, porque ahora entiendo que esta es tu voz. Esta es tu voz cuando me vas a utilizar en profecía. Y entonces de ahí empecé a profetizar, y profetizaba en la iglesia o en el discipulado, y ya tenía una libertad. Entonces fui aprendiendo. Entonces aquí el Señor está hablando en el versículo 31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces miremos allí que la palabra, el don de profecía, exhorta, edifica y consuela. Y la palabra profética, que es el versículo 32, dice, y los espíritus de los profetas, que este es el ministerio, están sujetos a los profetas. En cuanto al don de profecía, el apóstol Pablo, él dice, ojalá todos profetizasen. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica a la iglesia.
Entonces, ese es el deseo del apóstol Pablo, que no está muy lejos tampoco del deseo de Moisés cuando llama a los 70 ancianos y que se presentaran, y hubieron 2 que no se presentaron a la puerta del tabernáculo. Sin embargo, Josué los vio que en sus casas profetizaban o en sus tiendas profetizaban. Esto lo vemos en Números 11, versículo 27 en adelante. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahvé fuese profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, mis hermanos, es importante. El mismo Moisés está diciendo: ojalá todo el pueblo de Yahvé fuese profeta. ¿Por qué? Porque hubiera una dirección, hubiera una exhortación, hubiera una edificación, hubiera un lineamiento. Y entonces aquí el apóstol Pablo también está diciendo, nos dice a nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, nos dice que anhelemos los mejores dones, pero sobre todo que el que profetiza, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y hermanos, en esto de la profecía hay que tener mucho cuidado, porque ¿cómo usted puede discernir una falsa profecía o un falso profeta? ¿Cómo usted lo va a poder discernir, hermano? ¿Cómo usted lo va a poder saber que esa palabra profética o esa profecía no es de parte de Dios? ¿Cómo usted lo podría saber? Entonces, sí, está muy bien. Usted puede decir con el discernimiento de espíritus, ¿sí? Pero tendría que estar usted como una persona espiritual para que el Espíritu Santo lo estuviera guiando en todas las cosas. Sin embargo, el Señor nos habla de que nosotros debemos de leer su palabra, debemos de escudriñarla. Nos dice en Juan capítulo 5, nos dice el Señor que escudriñemos la palabra, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Entonces el Señor mismo nos está diciendo que escudriñemos las Escrituras. Si nosotros vemos a los bereanos en Hechos 17, vemos que esos eran más nobles de que los de Tesalónica, dice la palabra de Dios allí, porque ellos iban a las Escrituras a ver si todo lo que les decía el apóstol Pablo era conforme a lo que decía la palabra. Y entonces ellos, y muchos creyeron allí porque lo que el apóstol Pablo les decía era conforme a las Escrituras. Entonces, en Isaías capítulo 8 nos dice la palabra de Dios, en el versículo 20 nos dice: A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, nosotros tenemos una base que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base bíblica de nosotros, hermanos, y donde no vamos a ser confundidos, donde no vamos a ser engañados, donde la palabra profética, lo que dice el profeta, debe ir acorde con las palabras. Y entonces, en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 8:20 nos dice: Busquen las instrucciones y la enseñanza de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ahí está. Entonces, una de las cosas importantes, hermano, es que nosotros conozcamos las Escrituras. Y mis hermanos, igualmente, no utilizar una cita bíblica como una doctrina, porque de esto es bien interesante que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que leer todo el contexto de lo que el Señor está hablando y no solamente un solo versículo bíblico como un pretexto. Si nosotros podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 8 y 9 nos dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo:
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? De aquí podemos sacar una doctrina elegante, donde podemos decir que el Padre es el Señor Jesús y el Señor Jesús es el Padre. ¿Sí? Y por eso nosotros debemos de tener cuidado con las Escrituras, porque nosotros debemos de leer todo el contexto. Y en todo el contexto es que Felipe le está diciendo al Señor que muéstranos al Padre y nos basta. Entonces él le está diciendo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en el versículo 10 sigue el contexto de este versículo bíblico. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si nosotros miramos toda esta parte, todo ya el contexto, entonces esa doctrina donde Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, se viene a pico, se viene al suelo. Entonces, asimismo, hermanos, la palabra profética, la palabra de profecía debe ir al contexto, debe ir a la palabra de Dios, debe ir conforme en el mismo lineamiento de los pensamientos de Dios. Aún Moisés dice que si aún un profeta profetizase algo y que fuere cierto, pero que si lo lleva a los dioses, el tal profeta es falso. Esto lo podemos mirar en Deuteronomio 18, desde el versículo 15, donde el Señor nos muestra que Él promete un profeta igual que Moisés, que es el Señor Jesucristo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahvé tu Dios, y a Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahvé me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y hermanos, aquí nos está hablando entonces acerca de todo aquello que confiere con los profetas. Queremos hacer una reiteración acerca de este don de profecía, que la revelación de acontecimientos futuros no está dentro de este don. Cuando Dios nos revela algo acerca del futuro, lo hace por medio de los dones de revelación, específicamente a través de la palabra de sabiduría. Podemos encontrar que en el don de profecía
no entra la revelación. En 1 Corintios 14:6 nos dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que este versículo nos está mostrando que el hablar con revelación y el hablar con profecía son dos cosas distintas. El don de profecía es para edificación, exhortación y consolación, no es para revelación. Cuando un profeta profetiza, puede hablar de acontecimientos del futuro, ya que los profetas suelen operar en los tres dones de revelación, o sea, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y aún el discernimiento de espíritus. Entonces, es interesante que nosotros podamos entender, mis hermanos, acerca de este don. Con respecto al don de lenguas, podemos hablar que en la palabra nos dice es géneros de lenguas, que es totalmente diferente al don de lenguas. El don de lenguas nos lo da el Señor a nosotros como una señal también del bautismo en Espíritu Santo, pero el género de lenguas es donde uno opera en otros géneros de lenguas. Digámosle, uno está hablando en lenguas y el Señor trae otro tipo de lenguas. Entonces allí podemos ver que es el género de lenguas, y en este género de lenguas entonces viene el otro don, que es la interpretación de lenguas. En 1 Corintios 14:2 nos dice la palabra: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, el hablar en lenguas, estamos hablando misterios, mis hermanos, y estamos hablando a Dios. Solamente este don es incompleto y es completado. El género de lenguas es completado con la interpretación de las lenguas, para que nosotros lo entendamos. Y el apóstol Pablo en el versículo 13 nos dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que podemos ejercitar el orar en lenguas y el cantar en lenguas, pero igualmente nos habla que debemos de cantar también con el entendimiento y orar con entendimiento. Y el apóstol Pablo nos dice aún allí en 1 Corintios 14 que estamos hablando, él dice que en la ley de Moisés, ¿sí?, está escrito que en otras lenguas oraré, en el versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y aún el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo aquí, regulando a la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones espirituales, pero era carnal. Entonces le dice que el hablar en lenguas también es una señal en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aleluya. Entonces, mis hermanos,
lo que es el hablar en lenguas, el género de lenguas, vendrá también la interpretación, y esta interpretación vendrá como una profecía. Damos gracias al Señor por lo que Él nos está revelando, nos está dando el entendimiento acerca de los dones espirituales. Y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tu pueblo, Señor, que mis hermanos, Señor, anhelen, Señor, profetizar, Señor. Anhelen, Señor, los mejores dones, como dice el apóstol Pablo, pero sobre todo que profeticen, porque es necesario que la iglesia sea edificada. Cuando nos reunimos en un lugar determinado, Padre Santo, Señor. Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, y que tu Santo Espíritu, Rey Santo, Señor, manifieste los dones espirituales, Señor, bendito Dios, para provecho al cuerpo de Cristo, Señor, bendito Dios, y que sean utilizados, Señor, en humildad, Señor, y en mansedumbre, Señor, bendito Rey, como lo dices tú, Señor, que el que hable en lenguas, hable uno, a lo más tres, Señor. El que profetiza, profetice, pero en turno, Señor, bendito Rey, Señor, como tú lo dices, Señor, en humildad, Señor, bendito Rey, Señor. No manifestando, Señor, bendito Rey, Señor, el orgullo, no manifestando la prepotencia, Señor, bendito Rey, sino que todo se haga en orden, porque tú eres un Dios de orden, Señor. Y es para el beneficio, Señor, del cuerpo de Cristo, no solamente de la persona, Señor, sino del cuerpo de Cristo, Señor, bendito Rey. Padre, Señor, te pedimos aún aquellos que fluyen, Señor, en palabra de profecía, Señor, en palabra de ciencia, Señor, en palabra, Señor, bendito Dios, profética, Rey. Padre Santo, Señor, y que por algún motivo, Señor, su don espiritual, Señor, se opacó, Señor, bendito Dios, no fluyó más, Señor, ni el de lenguas, Señor, ni el de interpretación de lenguas, Padre. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que obres en esta persona, Señor, y anhele volver a hablar en lenguas, Señor, que sea algo que lo anhele de todo corazón, Señor. Coloca ese querer como el hacer, que anhele, Señor, volver a ese momento espiritual, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Coloca ese deseo, coloca ese anhelo en estas personas, Padre, en nuestros hermanos, Señor, que en un momento apagaron el Espíritu Santo, Señor. Que se vuelvan, Señor, a ti, Rey, y que fluyan nuevamente en sus dones, Señor, para el servicio del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Sean edificados con la palabra del Señor.